Atención a la última hora, porque Concha Calleja ha vuelto a hablar, en este caso, de la enfermedad de Carlos III y esos tratamientos alternativos que está llevando y que podrían, lamentablemente, acelerar el proceso que está llevando su cáncer. Vamos a oír a Concha Calleja y reaccionamos. Tras 6 años, Carlos III continúa su tratamiento contra el cáncer que le detectaron a principios de 2024. Según algunas informaciones, entre ellas la de nuestra compañera Concha Calleja, el monarca, que ha continuado con su agenda pública, podría estar valorando otras terapias alternativas. Escuchando atentamente y siendo partícipe de los nuevos avances. Es la última aparición de Carlos III, visitando un centro de investigación del cáncer en Irlanda del Norte. Una visita muy significativa en mitad de su lucha contra la enfermedad, un proceso a contrarreloj con opciones que se agotan y que llevan al monarca a la desesperación. El idilio de Carlos III con la pseudociencia. ¿Confiará ahora en la homeopatía para curar su cáncer? Podría decirse que sí. El rey británico habría pedido interrumpir el tratamiento de quimioterapia para someterse a la terapia Gerson. Carlos III siempre ha sido fiel defensor de las terapias naturales. Al hacerse con la corona, en 2023 nombró a un curandero al frente del equipo médico de la Casa Real. La acupuntura, la osteopatía o la posología son alternativas en las que el rey también se ha apoyado. Unas creencias promovidas por Camila y su influencia. La reina es muy espiritista, algo que refuerza en sus viajes a la India. Ambos suelen hospedarse en centros de salud holística donde ponen en práctica terapias inusuales en entornos naturales. Ahora Carlos III pone sus esperanzas en la cafeína y los zumos, confiando en obtener resultado. Bueno, antes de ir a Concha Calleja, decir que bueno, Camila ha sido una influencia, pero en este caso aquí la tengo que salvar un poquito, porque Carlos III es un firme defensor de la homeopatía. Bueno, él cree en estas terapias alternativas, algunas de las que hemos visto, bueno, pues pueden resultar, pero otras son una auténtica falacia. Ya en su momento fue bastante polémico el hecho de que nombrase a un curandero como el jefe de medicina de la Casa Real. Es un sinsentido, pero bueno, son extrañas ocurrencias en este caso de la corona británica. Ya no sé si influenciado por Camila o no, pero desde luego no una de las decisiones más sabias, como poco inteligente, es parar ese proceso de quimioterapia por zumos, por cafeínas, por bicarbonatos y por pseudo recetas sin ninguna base científica, bueno, pues que de la que hablan algunos charlatanes. Vamos a ver qué dice Concha Calleja. Ay, qué bien. A ver, Concha, te miramos a ti, que tienes toda la información, como siempre, que es de las poquísimas periodistas que tiene información en directa. ¿Qué le pasa a Carlos III? ¿Que quiere probar otro tipo de tratamientos o necesita? Sí, la verdad es que quiere probar un tratamiento que es alternativo al cáncer, peligroso, le han dicho los médicos, y que él ya defendió en el año 2004. Se trata de un tratamiento que se llama la terapia Gerson, donde tiene que ponerse durante 3 semanas cada día un enema de café. Es un tratamiento que se hace a base, o sea, el ingrediente básico es el café, y se pone a través de un enema, una lavativa, y después tiene que tomar 13 zumos al día. No, a ver, es que... ¿Pero café por el culete? Sí, sí, sí. Lavativa. Exacto, Lavativa. sí. Lavativa. Es una terapia que en el 2014 fue muy rompedora, no tiene base científica, eso también tenemos que dejarlo claro. Y que Carlos defendió. De hecho, él en una de sus fundaciones llegó a llevar a una señora que tenía un cáncer terminal y que esta señora 7 años después estaba bien. Entonces él la defendió y toda la comunidad médica, bueno, en aquel momento no le sentó nada bien que además el príncipe de Gales, que era entonces, defendiese esta terapia. La cuestión es que ahora sus exámenes médicos no son demasiado buenos, él continúa pues luchando con el cáncer y con un tratamiento de quimioterapia. Y en este momento él ha dicho a los médicos que quiere parar. ¿Por qué? Tiene que parar 3 semanas para hacer este otro tratamiento alternativo. Pero no va a dejar el suyo. Tiene que dejarlo durante 3 semanas. Es que no tiene sentido, ¿eh? Yo he visto lo que es la terapia esta, Gerson,
Y bueno, pues el café tiene propiedades naturales que evidentemente sirven, pero no hay ningún alimento milagro. Y esto tenemos que tenerlo claro. Y lo de tomar 13 zumos al día, entiendo yo, que de fruta igualmente, pues es una cantidad de azúcar que poco bien le va a hacer al cáncer y a una persona mayor en general. Ahí es muy grave. Y se lo han dicho. Le han dicho que es grave. ¿Y va a hacerlo del pero café? él quiere hacerlo, sí. Entonces, os explico así muy breve. El tratamiento es durante 3 semanas, cada día un enema de café. Luego tiene que tomar 13 zumos al día, el máximo de litros que pueda, que son de zanahoria, de brócoli y de manzana. Una limpieza absoluta. Una limpieza absoluta. Claro, es que es una terapia depurativa y luego, que incluso a lo mejor es compatible con este tratamiento. Una inyección que es de extracto de bacalao y de B12, que esa la tienen que mantener durante un año entero. El tratamiento le cuesta 4.900 euros por semana, multiplica por 3, ¿no? Y luego 20.000 euros las inyecciones, que van aparte. ¿Y se tiene que ir a algún sitio a hacer eso? Él lo va a hacer, él lo va a hacer en su palacio, lo va a hacer en Londres. Lo que pasa es que ahora mismo él está decididísimo. De hecho, ya te digo que lo apoyó en el pasado. Pero vuelvo a repetir que es una cosa peligrosa porque no tiene base científica, pero él cree en ello. Lo que supone que alguien con esa trascendencia mundial claro. se dedique a estas pseudoterapias abandonando la ciencia. ¿Pero esto no tiene que ver con su mujer? Que yo creo que es muy de este tipo de terapias, ¿o y no? él, él los dos, porque él de hecho puso de jefe médico y en el palacio tiene a un homeópata. Claro. Que esto ya sentó muy mal. Bueno, pero la homeopatía pero en el momento, fenomenal. En el momento serio, en el momento en el que él se ha visto con un problema de salud grave, ha acudido realmente a todas las terapias científicas, ¿no? El problema es que como él lleva bastante tiempo ya, lleva más de un año con esta terapia y los resultados de sus pruebas pues no son los que le pues gustaría. Como fueron los de Kate Middleton, que dijeron que, bueno, aunque eso es otro cantar también, pero bueno... ¿Qué dices, que es otro cantar? No, porque ella curada no está todavía, o sea, que la vemos mejor y está mucho mejor, solo hay que verla, pero no está curada. Obvio. Y lo del rey, pues ahora mismo es esto lo que tiene que hacer, que además choca muchísimo por el tipo de terapia que es. Y los o sea, no médicos es que lo dices, no, es que... ¿Conocéis a alguien que haya seguido una terapia alternativa es que me parece así, en un gravísimo. tratamiento contra el cáncer? Porque hay otras terapias... Yo sí que he conocido a una persona que dejó precisamente, por eso me asusta tanto este tipo de cosas, que decidió que efectivamente la medicina, digamos, tradicional nada, siguió con lo que llaman terapias alternativas y se murió. Ya, yo también conozco a una persona que además es conocida de muchos de nosotros, que no voy a decir quién, y también se puso en tratamiento con este tipo de cosas y dejó de lado la medicina tradicional. Por eso digo, los médicos de Carlos III no deberían, lo apoyan. Deberían decir no que al final está poniendo también en peligro la monarquía de alguna manera con este tipo de decisiones que toma, aparte de su salud, porque esto tiene una repercusión para el país. En el fondo es su salud y como toda persona, quiero decir, él puede tomar decisiones, es su salud. Lo que pasa es que yo ya he empezado diciendo que eso pues no es como para tomar como ejemplo. Concha, ¿existe el escenario en el que, por ejemplo, ya que su médico de cámara es homeópata, pueda ser compatible ese mínimo periodo de descanso con esta terapia que quizás sea más depurativa que otra cosa y luego retomar? Lo va a retomar seguramente, pero le han dicho que no, o sea que es una barbaridad lo que va a hacer. Lo que está claro es que está llevado más la desesperación. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que él es quien es. Otra persona puede decidir que su vida solo faltaba, ¿no? Pero él lo puede decidir hasta cierto punto porque es el sobre rey todo por Carlos ese III. ejemplo. Tiene responsabilidad pues ya veremos. Que va a dar. Ojalá. Tiene responsabilidad institucional. Quiero decir, yo lo siento mucho. No es una cuestión de que él tenga libertad para decidir. Por eso, tiene una responsabilidad institucional precisamente porque se puede permitir el lujo de tener a los mejores médicos, porque se puede permitir el lujo que desde el minuto uno... Y los ha tenido, los ha tenido tanto él como Kate Middleton. Los dos han tenido los mejores médicos. Por eso digo, es un privilegio. Buenísimos. Ya nos contarán. Bueno, pues es algo prácticamente kamikaze lo que va a hacer Carlos III, porque no puedes interrumpir un tratamiento así. Lo que sí puedes consultar
es si se puede llevar eso de manera paralela, que ya digo yo que no, porque no entra en cabeza alguna, no tiene ninguna base científica y evidentemente yo creo que lo único que va a conseguir es que, claro, sí, cada uno puede hacer lo que quiera con su salud, pero es que tiene una responsabilidad institucional y se va a gastar, que esto también lo quiero decir, yo entiendo que la desesperanza hace muchas veces creer en determinadas cosas, en determinados milagros, pero es que no funciona así la vida. Y no sé, me parece un auténtico derroche las cantidades que se han dicho por un tratamiento que consiste en tomar café y zumos. Un auténtico derroche, 20.000 euros a la semana. Una auténtica barbaridad. Y 4.900 por inyección, un tratamiento además muy caro y que, bueno, yo entiendo que aquí también tiene algún tipo de responsabilidad o algo que decir al menos el gobierno de Reino Unido. Vamos a ver un poco en qué queda todo esto, pero desde luego podemos concluir que no son buenas noticias para Carlos III. Esperemos que esté haciendo esto por un capricho y no porque haya cundido efectivamente la desesperanza. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.